Leyendas de aquí y allá. Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo esta última entrega de este especial de la Santa Muerte, que consiste en 4 relatos consecutivos sobre esta entidad. Vamos con este último relato, y claro está, los especiales de la Santa Muerte continuarán en el futuro. El día de hoy te traigo este relato que se titula La Santa Muerte los hizo millonarios. Capítulo 1. El Pacto Oscuro. Era una noche oscura y tormentosa en la Ciudad de México. Los relámpagos iluminaban brevemente los edificios sombríos, mientras la lluvia caía con una furia imparable. En un callejón mal iluminado, 2 hombres se encontraron bajo la tenue luz de una farola parpadeante. Eran Ricardo y Sergio. Y Sergio decía: Ricardo, por favor, tienes que dejar esto. No tienes ni la menor idea de en lo que te estás metiendo. No logras dimensionar el poder y las energías que se están moviendo en torno a este asunto. Esto lo decía con una mezcla de desesperación y gravedad en su voz. Ese hombre vestía una gabardina larga y un sombrero, que no lograba protegerlo completamente del diluvio que caía. Su rostro mostraba las marcas de una vida llena de decisiones difíciles y caminos oscuros, con una cicatriz que atravesaba su rostro, producto de sus acciones del pasado, cosa que lo hacía sumamente característico. Ricardo, empapado pero determinado, lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. A su vez respondía: No puedo, Sergio. La gente está muriendo de maneras inexplicables. Necesito llegar al fondo de todo esto, y creo que tú sabes más de lo que me estás diciendo. Ricardo había dedicado su vida al periodismo de investigación. Era un obsesionado a encontrar la verdad a toda costa. Y claro está, esta historia era totalmente diferente. La oscuridad y misterio, todo el misticismo oculto que la rodeaba, parecía más profunda y peligrosa, cosa que hacía que fuera sumamente atrapante e intrigante. Sergio se llevó la mano al rostro, se limpiaba el agua que escurría por su frente y decía: No lo entiendes, Ricardo. La Santa Muerte no es algo con lo que se pueda jugar. Aquellos que la utilizan solo para enriquecerse, ella no perdona. Lo sé, lo he visto, pues ella no es un utensilio, Sergio. Yo lo he visto de primera mano. El poder real, el poder de la venganza y el verdadero poder de la Santa Muerte. Al igual, los horrores que pueden desatarse en contra de quienes la toman como una herramienta para hacer el mal. Muchas veces, la niña blanca, como suelen llamarle sus devotos, contra esa gente es bastante despiadada. Ricardo se acercó un paso más. Su voz temblaba, pero era por emoción contenida, y decía: Entonces dime lo que sabes. Ayúdame a entender, Sergio, ¿por qué está pasando esto realmente? Solo dímelo. Ya dilo. Sergio miró a su amigo de la infancia con ojos llenos de pesar y respondía:
Es una historia larga y oscura, pero si realmente quieres saber, entonces te lo contaré. Solo prométeme que estarás preparado para lo que venga, Ricardo. Capítulo 2. El ascenso y la caída. Luis, quien era un empresario desesperado, casi en bancarrota, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su compañía, pues para ese empresario había sido una costumbre derrochar dinero cuando su negocio era próspero, y había dinamitado su fortuna en mujeres, viajes, yates y residencias, hasta que ese estilo de vida desproporcionado lo llevó a que su empresa se fuera a números rojos. Luis había escuchado rumores sobre una chamana en el corazón de la ciudad que podía invocar a la Santa Muerte para conceder deseos de riqueza, de salud, de venganza. Así que Luis, totalmente desesperado, decidió ir a buscarla. La chamana, que era una anciana con ojos penetrantes, una voz que parecía casi provenir de otro mundo, lo recibió en su humilde morada. El altar de la Santa Muerte dominaba la habitación, que se encontraba lleno de velas moradas, rojas y negras, ofrendas y símbolos oscuros. Su mirada parecía atravesar el alma de Luis, juzgándolo, y le cuestionaba. ¿Estás seguro de lo que deseas, Luis?, preguntó la chamana mientras barajeaba sus cartas del tarot con unas manos temblorosas. Estoy seguro, respondía Luis. Con una voz firme pero llena de desesperación decía: quiero riqueza, quiero salvar mi compañía, quiero nuevamente tener estatus. Sus ojos mostraban la desesperación de un hombre al borde del abismo, dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su salvación, por continuar con su estatus de hombre rico. La chamana asintió lentamente con la cabeza y respondía: entonces, debes estar dispuesto a dar algo a cambio, pues la Santa Muerte no concede favores gratuitamente. La niña blanca pide, pero ¿por qué ella da? No la defraudes, porque si lo haces, tu castigo será totalmente implacable y feroz. Te lo advierto. Luis asintió con la cabeza y decidido decía: lo haré. Créeme que lo voy a hacer. Con un ritual que duró toda la noche, la chamana invocó a la Santa Muerte, mismo donde se escuchó una voz cavernosa en el cual se ofrecía la devoción de ese hombre. También se comprometió a ayudar a más gente de pocos recursos y tener un altar en su oficina donde todo mundo lo pudiera ver. Luis aceptó el trato y, para su sorpresa, su compañía comenzó a prosperar casi de inmediato. En pocos meses se convirtió en uno de los hombres más ricos y acaudalados de la ciudad. Sin embargo, la avaricia de Luis no conocía límites. Comenzó a usar su riqueza para oprimir a otros, comprando negocios y destruyendo a la competencia. Jamás puso ningún altar, tampoco jamás le demostró ninguna devoción a la señora. Solo recibía las riquezas de la niña blanca, sin cumplir con ninguna de las promesas y obligaciones realizadas con aquella chamana. Su falta de respeto por la Santa Muerte no solo lo llevó a su perdición, pues una noche Luis se encontraba en una lujosa fiesta justo para celebrar su éxito, cuando de la nada
De repente, un candelabro cayó inexplicablemente del techo, atravesándolo y matándolo al instante. Todos los invitados quedaron horrorizados totalmente, pero había algunos que conocían los secretos de aquel altar que Luis sabían que no le había puesto a la señora. Sabían que era la venganza de la Santa Muerte. La señora cobraba rápidamente ese desplante a aquel empresario. Capítulo 3. La investigación. El detective Morales, un hombre de mediana edad, con una mirada aguda y un pasado lleno de casos resueltos, comenzó a investigar la serie de muertes extrañas que sacudían la ciudad. Su primer encuentro con Ricardo, el periodista, fue en una cafetería obscura, lejos del bullicio de la ciudad. Ricardo le decía: «Detective, gracias por reunirse conmigo». Ambos encendían un cigarrillo y ese periodista manifestaba: «Creo que hay una conexión entre estas muertes y la Santa Muerte». Pues Ricardo había pasado semanas, incluso un par de meses investigando, atando cabos sueltos y desenterrando secretos oscuros. El detective Morales arqueó una ceja y le preguntaba: ¿La Santa Muerte? ¿En serio esperas que crea eso? No sea ridículo, periodista. Ricardo exhaló el humo lentamente del cigarrillo y respondía: «No espero realmente que me creas sin pruebas, pero he visto patrones y creo que alguien está usando a la santa para rituales con propósitos totalmente siniestros». El detective Morales suspiró mientras miraba el café oscuro y amargo de su taza y respondía: «Bien, supongamos que tienes razón. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo le damos forma a esta investigación que parece paranormal? Incluso parece de miedo, sin ningún sustento en la ciencia. ¿Por dónde empezamos, periodista?» Ricardo deslizó un sobre manila a través de la mesa. Le decía: «Aquí tiene algunos nombres y direcciones. Creo que la clave está en un pequeño barrio donde opera una bruja llamada Doña Clara. Está turbio comprenderlo, pero todo al final, las piezas del rompecabezas encajan. La lógica comienza a generarse. Doña Clara no sé realmente qué tenga que ver, pero es parte del rompecabezas». Capítulo 4. El enfrentamiento. Morales y Ricardo siguieron las pistas hasta el barrio señalado, y justo era la casa de Doña Clara, que era una estructura antigua y tenebrosa, rodeada de árboles torcidos y sombras amenazantes. Entraban con cautela, con linternas en mano. Del interior se escuchaba una voz profunda que decía: «Detective, usted está jugando con fuerzas que no comprende». En eso salió y advirtió Doña Clara, la mujer de magia. Ella barajeaba un mazo de cartas del tarot, mientras decenas de velas e inciensos perduraban en ese sitio. La bruja respondió: «La Santa Muerte toma tanto como da», con una mirada propia, una mirada de enojo que daba miedo. Decía así la bruja. Los ojos parecían cargados de sabiduría y misterio de aquella hechicera. Parecía contener el peso de siglos de conocimiento oculto. Era temible esa mirada y el semblante de esa bruja. «Yo solo quiero la verdad»,
respondía Morales, pues demasiadas personas han muerto y sé que usted ha de saber algo. Quiero saber qué está pasando aquí, pues esto no tiene sentido, pero a su vez empieza a tener algo de sentido y hay pruebas que apuntan aquí. Doña Clara sonría con una frialdad que hizo que la piel de Morales se erizara. Decía: la verdad, detective, es que la muerte es justa. Aquellos que buscan su favor solo por codicia pagan el precio más alto. La conversación fue interrumpida por un estruendo. La puerta trasera se abrió de golpe y Sergio entró ensangrentado y desesperado. Decía: Ricardo, tienes que escucharme, mientras se desplomaba en el suelo. Decía: la mafia. Ellos saben que intenté salir. Quieren matarme. Capítulo 5. El complot. Ricardo y Morales ayudaron a Sergio a ponerse de pie. El hombre estaba claramente herido, con cortes y moratones visibles bajo su ropa. Mientras intentaban calmarlo, doña Clara observaba en silencio, como si ya conociera el desenlace de los acontecimientos. Ricardo cuestionaba: Sergio, cuéntanos todo. Necesitamos saber qué está pasando y dinos la verdad. Sergio, quien respiraba con dificultad, respondía: la mafia para la que trabajaba. Muchos de ellos usaban los favores de la Santa Muerte para hacerse ricos y poderosos, o simplemente buscar venganza. Pero aquellos que la usaban solo por codicia y no seguían los estatutos de la Santa Muerte, simplemente comenzaron a morir. Intenté salir, pero no me lo permiten. Su voz estaba llena de arrepentimiento y sus ojos mostraban un miedo totalmente profundo. Morales frunció el ceño y preguntaba: ¿quiénes están detrás de esto, Sergio? La mafia. Quiero nombres. ¿Quién es la mafia? Sergio, a duras penas, respondía: es una red grande, detective. Chamanes, brujas, narcos, sacerdotes católicos, incluso algunos altos mandos de la policía y políticos. Hay muchos involucrados. Todos han hecho pactos obscuros y siniestros. Así respondía Sergio mientras temblaba de miedo. Capítulo 6. El clímax. Ricardo, Morales y Sergio, con la ayuda de doña Clara, planearon una redada en el antiguo edificio donde se realizaban los rituales. La noche de la operación, la lluvia caía con una intensidad aterradora, como si la misma ciudad llorara por los eventos que estaban por suceder. El edificio era un antiguo almacén abandonado, lleno de símbolos extraños, velas encendidas que arrojaban sombras siniestras de las paredes. Los ritualistas estaban en medio de una ceremonia cuando la puerta fue derribada por los agentes de la ley. El enfrentamiento fue feroz. Las balas volaban, los gritos resonaban en la oscuridad. La presencia de la muerte se sentía en cada rincón. En medio de la lucha, de la nada, la figura espectral de la Santa Muerte apareció, observando todo con ojos vacíos, con un ceño de molestia. Capítulo 7. La revelación final. Con el último suspiro, Sergio cayó al suelo con una vida extinguida en el instante a causa de ese enfrentamiento. La lluvia afuera cesó un poco y un silencio sepulcral llenó el edificio. Los presentes observaron la figura de la Santa Muerte, que lentamente comenzó a desvanecerse, dejando atrás un aire de justicia cumplida. Morales y Ricardo
Conmocionados por los eventos, se miraron sin saber qué estaba ocurriendo realmente. ¿Qué tenían que hacer a continuación? Doña Clara, con una expresión grave, se acercó a ellos. Decía: «Lo que he visto aquí solo es el principio». Decía con una voz solemne: «La Santa Muerte ha reclamado lo que le corresponde, pero el equilibrio debe mantenerse. Si desean evitar más tragedias, deben desmantelar esta red de corrupción y pactos por completo». Capítulo 8. La búsqueda de justicia. Los días siguientes fueron una carrera mortal contra el tiempo. Ricardo y Morales trabajaron incansablemente con la ayuda de Doña Clara, tratando de identificar a los miembros de la red oscura. Cada pista los llevó más cerca de los altos mandos corruptos, de los chamanes que utilizaban los rituales de la Santa Muerte para su beneficio personal. Durante una de esas reuniones clandestinas, Ricardo no pudo evitar el cambio en Morales, a lo que le preguntaba: «Detective, ¿está bien? Parece más involucrado en esto de lo que yo pensaba. Parece que ahora sí cree que la Santa Muerte es algo bastante real. La magia y toda esa superchería, ¿correcto?». Morales suspiraba. Sus ojos reflejaban fatiga y determinación. Respondía: «He visto demasiadas injusticias en esta ciudad, y si hay algo que pueda hacer para equilibrar la balanza, claro que lo haré. Además, esto se ha vuelto personal. Te diré un secreto. Mi hermano hace años hizo un pacto similar y murió de una manera misteriosa. Nunca pude probarlo, pero ahora todo tiene sentido. Pues esos chamanes y brujas no les informan a las personas que detrás de un favor recibido, la adoración a la Santa Muerte es de por vida. Y no solo es obtener riquezas a prontitud, no solo es adquirir milagros por acudir con un chamán». Ricardo asintió. «Comprendo el dolor, comprendo tu motivación, Morales. Haremos justicia, detective, lo haremos por tu hermano y por todos los que han sufrido». Capítulo 9. El último ritual. Finalmente las pistas los llevaron a una gran mansión en las afueras de la ciudad, donde se iba a realizar un último y poderoso ritual. La mansión pertenecía a uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Era un empresario conocido por su éxito repentino. Era un político del partido político mexicano del PRI, con grandes influencias, tanto en la política, policía, artistas, empresarios, en los narcos mexicanos. Ese hombre tenía conexiones por doquier, pues los grandes círculos estaban metidos hasta los huesos. La noche del ritual, la mansión estaba rodeada por una atmósfera cargada de tensión y misterio. Morales y Ricardo, acompañados por un pequeño equipo de agentes de confianza, se prepararon para infiltrarse. Doña Clara les había advertido: «El poder de la Santa Muerte estará en su apogeo esta noche. Deben estar preparados para enfrentar cualquier cosa. Recuerden, la justicia debe prevalecer, pues mi niña es justa y ayudará al justo. Yo estaré intentando protegerles, pero ellos también tienen muchos brujos de Catemaco que son meramente adoradores a la Santa Muerte Negra. Pero al final, la Santa Muerte Blanca es la que dicta y dictamina». Ya dentro de la mansión, aquel político y sus asociados estaban reunidos alrededor de un gran altar, preparándose para invocar a la Santa Muerte. La atmósfera era pesada, llena de una energía oscura
que parecía absorber toda la luz. Morales y Ricardo, moviéndose con sigilo, lograron acercarse lo suficiente para escuchar parte del ritual. Héctor, con una voz llena de arrogancia, pronunció las palabras finales del conjuro. Capítulo 10. El juicio de la Santa Muerte. De repente, la figura de la Santa Muerte apareció una vez más, esta vez con una presencia aún más imponente, aterradora. Sus ojos vacíos posaron sobre Héctor y sus seguidores. Una voz resonó en la habitación. Esa voz decía: Ustedes convocaron mi poder para propósitos egoístas y malvados. Ahora ustedes enfrentarán mi ira. Las consecuencias no serán nada agradables, pues con pactos, magia y engaños, ustedes infieles creían poder manipularme. El castigo en contra de ustedes infieles será totalmente despiadado. Aquel político y aquel grupo de brujos, de personas influyentes, totalmente aterrorizados, intentaron retroceder esa invocación, pero ya era muy tarde, pues estaban atrapados por la venganza de la Santa Muerte. Ese político decía: No, yo solo quería más poder y más riqueza. Te daré millones, Santa Muerte. Te puedo hacer altares, solo tú pide. En eso se aparecía la figura de la Santa Muerte, acariciando su filosa guadaña. Respondía: Tu codicia te ha condenado. Así lo declaró la santa, con un movimiento de su mano esquelética. Los seguidores de aquel político comenzaron a caer uno por uno, con sus vidas arrebatadas, agonizando por varios minutos en el suelo, revolcándose en un terrible dolor jamás sufrido. Morales y Ricardo observaban, pues ¿qué otra cosa podían hacer? Todos esos infieles morían. Morales dejó su informe de la investigación y datos contundentes de cómo había ocurrido todo. Al final, esa red fue desmantelada. Los principales culpables murieron. La investigación del detective Morales realmente fue muy absurda para tomarla en consideración, aunque realmente no había otra explicación, así que mejor optaron por archivarla. Al final, Ricardo no escribió nada de su nota, pues temía, y no temía al poder de los políticos, tampoco de los narcos, tampoco de las personas influyentes. Temía sobre la Santa Muerte y que su investigación pudiera hacer que más personas comenzaran a hacer lo mismo que estaban haciendo aquella red de corrupción. Al final, fue una historia que pocos supieron, pero lo importante es que había terminado ese maleficio sobre la ciudad.